¡Ya mataron uno! ¡Hablen a la ambulancia! ¡Hablen a la ambulancia! ¡Ambulancia! ¡Una ambulancia! ¡Traigan aquí la ambulancia! ¡Pero tire el arma, pues! ¿Que acaso hay narcotraficantes aquí? ¿O acaso tenemos armas? ¡Detengan los paramédicos! Era la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa sufrieron ataques por parte de policías municipales de Iguala y de otros ayuntamientos. Incluso, de acuerdo a testimonios y videos, se documenta que fuerzas federales estuvieron presentes. ¡Ya están yendo, policías! El saldo, de acuerdo con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes: 6 personas ejecutadas extrajudicialmente, más de 40 heridas, 80 estudiantes, maestros y otras personas sufrieron diferentes formas de persecución. 30 más sobrevivieron a ataques contra sus vidas y 43 estudiantes detenidos y desaparecidos forzosamente. Desde el 29 de octubre del 2014, cuando el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunió por primera vez con los padres de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala, estado de Guerrero, este se comprometió a dar con el paradero y con los responsables de un crimen que sigue sin resolverse. Que habremos de ir al final de las investigaciones a dar con los responsables, a aplicar la ley, tope donde tope. Como punto prioritario, dar con el paradero de los jóvenes estudiantes hoy desaparecidos. En enero del 2015, la Procuraduría General de la República, a cargo de Jesús Murillo Caram, dio a conocer la supuesta verdad histórica de los hechos. Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos. Una tesis apartada de los informes presentados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que durante poco más de un año investigó todo lo sucedido en la localidad de Iguala. El primero destaca la existencia de un quinto camión que la PGR no tenía consignado en el expediente. También desacreditó científicamente la incineración de cuerpos en el basurero de Cocula. En el segundo, se da a conocer un video en el que Tomás Cerón encabezó una diligencia en el río San Juan, que no fue reportada en la investigación. A los 43 estudiantes no los incineraron en el basurero de Cocula. Eliminar algunas mentiras de sucesos que no pasaron. Hay muchos mecanismos de la impunidad, ¿no?, que tratan de tapar, digamos, la historia. Cuando nosotros hablamos de desaparición forzada, estamos poniendo como relevante la participación de un funcionario público. Los padres y madres de los normalistas desaparecidos exigieron una investigación en contra de Tomás Cerón. Este funcionario dejó la Agencia de Investigación Criminal. Sin embargo, el presidente Enrique Peña Nieto lo nombró inmediatamente como secretario técnico de la Comisión Nacional de Seguridad. Yo no asumo como una sentencia los juicios que hacen sobre Tomás Cerón, que cumplía una responsabilidad en la Procuraduría, y tampoco puedo ceder a consignas o señalamientos que no dan ayuda. A 2 años de los trágicos hechos, la principal exigencia de los padres y familiares de los normalistas sigue vigente. ¿Cuál es el paradero de los 43 de Ayotzinapa? Bienvenidos, mi nombre es Abraham Verduga, esto es Mundo al Revés. Ya empezamos. Entramos en materia, el análisis lo obtenemos hoy de Araceli Olivos, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, una activista incansable que ha dedicado su mayor esfuerzo en la búsqueda de respuestas, de justicia, en este caso que nos ocupa el día de hoy. Araceli, gracias por aceptar esta entrevista para Mundo al Revés. Me gustaría empezar por el final. Antes que todo, preguntarte, ¿qué simboliza para ti el caso Ayotzinapa?
Bueno, antes de hablar incluso institucionalmente como parte del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, por tu pregunta, personalmente creo que Ayotzinapa ha simbrado este país y ha colocado en la atención pública muchos temas que son de gran calante en cuanto a graves violaciones de derechos humanos cometidas obviamente por el Estado mexicano. Desde luego la principal, porque hablamos de desaparición forzada, es precisamente ese crimen. En México tenemos más de 28,000 personas desaparecidas en todo el país. Este número en menos de una década es muy alarmante. Desde que Felipe Calderón, el expresidente de México, declarara esta guerra ficticia contra las drogas, México se sumió en un barranco del que pareciera es muy difícil salir. Y Ayotzinapa representó para mí, pero creo también para muchos defensores y defensoras, lo que consideraríamos un punto de no retorno, y sin embargo nos encontramos frente a la realidad frustrante de que probablemente no hemos tocado fondo. Y pues eso es muy triste, ¿no? Y es muy grave. Sin embargo, también he visto moverse mucha solidaridad. A nivel internacional no es extraño, pero a nivel interno, la movilización que ha generado Ayotzinapa, que han generado los 43, los papás y las mamás, sí es muy distinguible de otros temas o de otros movimientos. Ayotzinapa ha sensibilizado incluso a clases sociales que no están vinculadas con la gravedad de la crisis que vivimos actualmente. ¿Por qué cuando se habla de México, Araceli, por qué cada vez que se hace referencia a los problemas que enfrenta tu país, salta con facilidad el terrorismo de Estado? Desde el periodo conocido como la Guerra Sucia, y bueno, después reimpulsado durante el mandato de Felipe Calderón en su supuesta cruzada contra el narcotráfico y el crimen organizado, se viene hablando sistemáticamente del terrorismo aplicado desde la esfera estatal. ¿Por qué? Pues sin duda que hemos documentado que graves violaciones como la desaparición forzada, la ejecución arbitraria, la tortura, cuando se cometen de manera generalizada en un país, habla de una política, más allá del impulso de un agente, del desvío, digamos, de una corporación o de un grupo dentro de la corporación. Cuando es tan generalizado en distintas regiones, cuando están distintas corporaciones señaladas, como en este caso la policía, en este caso están todas las autoridades involucradas en Ayotzi, está la policía municipal, la estatal, la federal y el ejército. Entonces hablamos por lo menos de una tolerancia de estos actos, cuando menos. En el mayor de los casos sí hemos encontrado un incentivo de parte de mandos en el Estado mexicano para perpetrar este tipo de violaciones. Un claro ejemplo para nosotros fue Tlatlaya. En Tlatlaya encontramos una orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad firmada por el alto mando. Y el alto mando en la Defensa Nacional es el secretario de la Defensa. Esto es muy raro, es decir, en Ayotzinapa, aunque no hay una orden, sí que hay toda una coordinación interinstitucional simultánea. Es decir, en Ayotzinapa hubo 3 ataques, 2 de ellos que se llevaron de manera simultánea. Y esta coordinación es difícil pensarla sin una organización detrás que permita que todo el aparato se mueva hacia la comisión de violaciones. Y por eso hablamos de terrorismo de Estado como parte de una política, no como un caso aislado. Ayotzinapa no es un caso aislado y no como un accidente, mucho menos, ¿no? Es decir, es parte de una política. Te propongo ahora, Araceli, que hablemos sobre el caso puntual, ¿no? Sobre los hechos acontecidos en ese aciago 26 de septiembre del año 2014. Lo que conocemos es que hace 2 años un grupo de unos 100 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa viajaban en una caravana de buses a la ciudad de Iguala, ¿no? Todo esto en el estado de Guerrero.
Entendemos que la idea era realizar una recolecta para participar luego en una marcha que se daría lugar en la capital del país, una marcha universitaria. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué de repente se interrumpe este plan? ¿Cuáles son los hechos ciertos de los que se tiene constancia? Bueno, ocurre un ataque indiscriminado en contra de los autobuses. Como ya has referido, los normalistas se dirigían a la central de autobuses en Iguala para tomar camiones, lo que es una práctica reiterada de las normales, para hacerse de recursos y poder movilizarse y poder, obviamente, incluso subsistir en alguno de los casos. Particularmente sobre los camiones, ellos estaban preparándose para la movilización del 2 de octubre, que también se acerca ahora y que es, como recordarás y como recordará tu audiencia, pues una de las masacres más ignominiosas para el movimiento estudiantil. Y pues irónicamente, organizándose para asistir a la movilización del 2 de octubre, es que son rafagueados prácticamente por la policía municipal. No hay una tesis cierta sobre por qué en ese momento esos camiones. Lo que el GIEI advierte en sus informes, en los 2 informes, este grupo interdisciplinario de expertos independientes, para contextualizar un poco, que se forma a partir de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana, en conjunto con los padres y el Estado mexicano, el GIEI arriba a una primera línea, una hipótesis, probablemente que debería indagarse más, sobre que probablemente los policías no querían que esos autobuses salieran de Iguala, tal vez porque esos autobuses se utilizaban para el trasiego de drogas. Y sabemos que el grupo de la criminalidad organizada más fuerte en la zona, que es Guerreros Unidos, de hecho utilizaba camiones de pasajeros para comerciar droga incluso hasta Estados Unidos. De manera que esto no presupone que los policías querían evitar que se cometiera un delito, sino que probablemente serían del bando contrario. En cualquiera de las 2 hipótesis, ellos advirtieron que se trataba de estudiantes después de los primeros minutos y aún así continúan disparando. Se baja un grupo de estudiantes de primer año a intentar dialogar con los policías y obviamente pues defenderse también. Ellos no tenían más que piedras que agarraban del camino y un extintor que intentaron aventar, un extintor del autobús. Se baja un grupo de estudiantes, dentro del que iba Aldo Gutiérrez, que es el primer normalista herido de gravedad, más o menos hacia las 9:40 de la noche. A él recibe un disparo en la cabeza y actualmente está en estado vegetativo, Aldo, después de 2 años, con pues mínimas posibilidades de recuperación efectiva, digamos. Y posteriormente los policías siguen disparando. En ese primer escenario es donde se da la primera detención y desaparición de un grupo entre 13 y 15 estudiantes. Se sabe ya que eran policías de Iguala, de hecho lo suben en esas patrullas y en patrullas de otro municipio contiguo, que es Cocula. Mucho más. Al mismo tiempo, en un segundo escenario, por eso digo que eran ataques simultáneos, otro autobús que también salía de la central, en vez de ir hacia el norte como iban estos 3 primeros, va hacia el sur y nuevamente empieza a ser atacado, más o menos a la altura de lo que sería el Palacio de Justicia, también irónicamente. Y precisamente cerca del Palacio de Justicia son detenidos y desaparecidos todos los que iban en ese autobús. Después, en este primer escenario, donde le disparan en la cabeza a Aldo, más o menos hacia las 12 de la noche, llegan normalistas de la normal de Ayotzinapa en respuesta a una petición de auxilio urgente que muchos de sus compañeros habían hecho vía telefónica, y llegan en unas camionetas pequeñas de pasajeros a dar una conferencia de prensa
Y en el contexto de esa conferencia de prensa se da otro ataque. Esta vez por civiles, es decir, personas no uniformadas. No podemos descartar que se tratara de policías municipales vestidos de civiles o solo de civiles, es decir, eso es algo que no está claro quiénes son los que participan en este ataque. Y ahí es donde ejecutan a dos compañeros, a Daniel Solís y a Julio César Ramírez. Después de estas ejecuciones, uno de los compañeros, entre todo el rafagueo, huye, se va por una calle, sus compañeros lo pierden de vista y él aparecería unas horas después, el día 27, con el rostro desollado, con claros signos de tortura. Hablamos de Julio César Mondragón Fontes. Y después, digamos, empieza toda esta carrera del Estado por imponer la verdad histórica, ¿no? La PGR se tardó mucho en iniciar las investigaciones. Primero las toma la Procuraduría Local con muchísimas deficiencias, no se aseguraron bien los objetos del delito, no se acordona adecuadamente la zona, se alteran los hechos, etc. Y bueno, la PGR empieza a construir la base de lo que sería hoy la ya conocida mundialmente verdad histórica de que los estudiantes fueran incinerados en un basurero, un hecho que se ha probado científicamente que es absolutamente imposible. Al día de hoy no sabemos dónde están, no sabemos qué es lo que ocurrió. Y lo que nos queda claro es que si el Estado hubiera iniciado distinto, hace 2 años probablemente no hubiéramos tenido que recorrer todo este camino para tumbar esa verdad, sino que se habría investigado eficazmente qué es lo que realmente ocurrió. Y más bien muchos de los esfuerzos fueron dirigidos precisamente a comprobar que lo que el Estado decía es una mentira. La PGR es la Procuraduría General de la República. ¿Y qué es lo que estaría tratando de ocultar el Estado, Araceli? Quizá el temor de que se compruebe la existencia de un vínculo del narcotráfico con el poder. ¿Cuáles son los argumentos que sostienen esta grave acusación contra el Estado como parte cómplice del delito? Totalmente. Hay una perspectiva de macrocriminalidad que el GIEI impulsa mucho en su segundo informe y que desde el Centro PRO hemos también insistido, es decir, hay un vínculo indisoluble, evidente para la sociedad mexicana, sin embargo no investigado judicialmente sobre las relaciones de poder entre el crimen organizado público y el privado. Es decir, hablamos, como se dijo mucho, de un narcoestado, de un estado cooptado, de un estado criminal, y esto es precisamente porque lo que sabemos todos y lo que saben sobre todo las personas que viven en zonas como Guerrero o en zonas de tierra caliente, como le llamamos, pues es que este vínculo es real, es decir, es real, se coordina, tienen intereses, pues si no similares, idénticos incluso en algunos casos, pero por lo menos de complicidad, cuando no de encubrimiento y cuando no de tolerancia, ¿no? Entonces, desde luego que hay esa perspectiva, por ejemplo, es algo que el GIEI ha insistido mucho que se tiene que investigar. Es algo que, digamos, lo que pedimos es que no se investigue solamente respecto de esa zona del país, ¿verdad? Porque entonces parecería que todo es Iguala, que entonces los policías municipales de Iguala tenían relación con el crimen organizado y se pierde la perspectiva estatal e incluso federal de complicidad con el crimen organizado en esa zona. El ejército sabía desde los primeros momentos lo que estaba pasando y no auxilió. Cuando uno de los heridos de mayor gravedad, que fue Edgar, le dispararon en el maxilar superior, intentó pedir auxilio en una clínica, el ejército los amenazó con entregarlos a la policía. Es decir, el ejército sabía lo que estaba pasando y cuanto menos se puede decir que fue omiso. De manera que sí,
esta complicidad y esta perspectiva de la macrocriminalidad es algo que el presidente ha intentado mucho esconder, porque encontraríamos que la gran parte seguramente de los políticos en este país tiene por voluntad o por inercia algún vínculo con el crimen organizado. Y aunque eso habla de un desastre, pues es que realmente un desastre es lo que se vive en estas zonas del país. Y bueno, la negligencia del Estado en la investigación se puso en evidencia con temas puntuales, como por ejemplo el reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, ¿no?, que apuntaba a que días después del ataque en Iguala, la noche del 26 y 27 de septiembre, estuvieron activos los teléfonos celulares de varios de los 43 normalistas. Sin embargo, las autoridades tardaron en hacer un análisis a fondo sobre esos datos, o lo peor de todo, simplemente no los hicieron, Araceli. Y precisamente por lo que tú dices, es que hemos retardado tantísimo el acercarnos a la verdad de lo que ocurrió, porque lo que hizo el Estado en los primeros momentos fue decir que esos celulares habían sido destruidos y quemados junto con los cuerpos. Entonces, claro, ¿cómo podían investigar si su hipótesis, la hipótesis que habían dado a conocer a la sociedad, era que esos celulares no existían? Entonces, ahora que se descubrió que eso es mentira, pues es mucho más complicado, porque pasan los años y entonces ahora tenemos que ver que las compañías telefónicas no cancelen los datos que tienen la obligación de conservar solo por 2 años. Entonces, ahora que se cumplen los 2 años, hicimos todo un esfuerzo también por pedirle a las empresas, a través de la Procuraduría, que no destruyan esa información que es muy relevante, ¿no? Estas sábanas de llamadas, los contactos, llamadas hechas, recibidas, etcétera, mensajes. Y todo esto tiene que ver precisamente con la obstaculización tan grande que representó para la búsqueda de verdad, en este caso, el que el Estado hubiera pretendido imponer una verdad que después sería pues destruida científicamente. Hijo, ¿qué quieres ser de grande? Yo quiero ser maestro, mami. Maestro, mami. Todo comienza en un sueño, por quererse superar. Madre, ya me voy de casa, me voy para la ciudad. Madre, ya me voy de casa, mamá, tengo ganas de estudiar. Eso de ser un maestro, de niño yo lo soñé, jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Araceli, más allá de la responsabilidad institucional que levanta sospechas, el hecho es que hoy hay personas involucradas en el crimen como autores materiales o intelectuales que deambulan por las calles en la total impunidad. Inquieta saber que entre ustedes, y me refiero a todos quienes de alguna forma han visibilizado esta causa y que siguen bregando por respuestas, ¿se paseen estos criminales sin ninguna sanción por sus delitos? Sí, por supuesto, es siempre una demanda cuando se trata de violaciones a derechos humanos tan graves como la desaparición forzada, la ejecución arbitraria, la tortura, como en el caso de Julio César Mondragón. Y lo que decimos es que debe investigarse la cadena de mando, es decir, todas las formas de responsabilidad penal implican no solamente la autoría material, sino intelectual, y en algunos casos, pues todas las formas de participación, que es una participación directa, o también a través del encubrimiento u omisión en el auxilio incluso, lo que, por ejemplo, sería imputable al ejército. Todas estas formas de participación, todas estas formas de ser responsable de lo que ocurrió en Ayotzinapa debe investigarse. Y digamos, lo difícil es que
Así se expondrían abiertamente justo las entrañas de este Estado criminal, que implica reconocer estos vínculos con el crimen organizado, porque entonces ya no solo es investigar al presidente municipal, sino a quien entonces era gobernador del Estado, y en fin, se van, ¿no?, a los tenientes coroneles encargados del batallón, al secretario de Seguridad Pública, en fin, y hay toda una serie hay un escalonamiento, digamos, en función de la superioridad jerárquica que debe investigarse sin duda para poder encontrar verdad. ¿Qué viene ahora? Es la pregunta, Araceli. ¿Qué giros debemos esperar en este caso, que creo yo dejó de ser una exigencia exclusiva de los mexicanos para convertirse en una causa regional? Ayotzinapa logró trascender fronteras. Pues creo que lo más relevante para quienes están fuera de México, mexicanos y mexicanas o ciudadanas del mundo en general, quienes han compartido su solidaridad a través de acciones o del seguimiento, es precisamente estar atentos al cumplimiento de las recomendaciones que dejó el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Se formará, ya se acordó, no está todavía instalado, un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones del GIEI, y este mecanismo lo conformarán asesores técnicos junto con el comisionado presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Cavallaro, el relator de país, y podrán visitar México para asegurarse de que se cumplen las recomendaciones del GIEI. El GIEI dejó recomendaciones fundamentales para reformar la forma de hacer justicia en este país en general. Y concretamente sobre el caso, cosas muy puntuales que tienen que ver con investigación de macrocriminalidad, con investigación de telefonía, con ubicación de puntos de búsqueda, que es fundamental. El Estado mexicano acaba de adquirir una tecnología que se llama LIDAR, a partir de la cual han encontrado más o menos ahora 40 puntos donde probablemente por actividad humana se ha removido el subsuelo. Y esto indicaría también probablemente la presencia de fosas clandestinas, que es otro tema muy, muy escandaloso en este país, que está lleno de fosas. Entonces, digamos, estos puntos principales, junto con la investigación de todas las responsabilidades, no solo municipales y estatales, sino también de la Policía Federal, del propio Ejército, que se puede investigar al Ejército, es algo muy, muy importante. Más allá de todo esto, desde luego, pues para las familias esa atención por parte de la Procuraduría de dar seguimiento, de permitirles la coadyuvancia en el caso, de informarles de los avances de la investigación, de permitirles participar en la investigación, como seguramente será próximamente en las búsquedas. Muy probablemente los papás y mamás van a querer estar ahí cuando se haga la búsqueda en tierra, ¿no?, en campo, cosa que hacen muchas familias en este país. Muchas familias buscan ellas a sus desaparecidos en los montes con un palo, oliendo a la tierra, ¿no?, oliendo la muerte, literalmente. Y creo que eso va a ser muy, muy relevante para la comunidad internacional, dar seguimiento a lo mucho que ha contribuido el expertise internacional, y por internacional en general me refiero sobre todo a expertos de América Latina, porque así ha sido, salvo Carlos Beristain, que era un experto español. Ha habido un agrupamiento muy interesante de expertos de América Latina dentro del GIEI, pues para ayudar a que se encuentre verdad. Y creo que mientras esa solidaridad siga, los padres y madres van a poder seguir con esta misma fuerza exigiendo justicia. Y en el plano político, Araceli, ¿se abriga alguna expectativa de que se propicie un debate desde la plataforma electoral? ¿Qué dicen los políticos? ¿Hay alguna voluntad de poner a Ayotzinapa entre los temas para la discusión? Pues hay muy pocas alternativas democráticas en realidad frente a la delincuencia organizada y a los vínculos con el poder. Realmente es que las alternativas que había han demostrado que esos mismos políticos
digamos, en los que se podría confiar un poco más, han apoyado a quienes eventualmente estuvieron incluso involucrados en Ayotzinapa. Es decir, José Luis Abarca, que era el presidente municipal de Iguala, a quien se le imputa precisamente este vínculo más cercano con Guerreros Unidos, fue pues acompañado por uno de los líderes de izquierda más confiados o más confiables para la sociedad en este país, que es Andrés Manuel López Obrador. Y eso fue un golpe muy duro, ¿no? Porque en realidad te habla de que las estructuras partidistas y políticas no atienden estos problemas en el mejor de los casos. Y cuánto peor saben de lo que ocurre, ¿no? Y sin embargo no hacen nada, probablemente porque no encuentran la manera democrática de salir de esta bola de problemas, ¿no? que crearon por sus vínculos con el crimen. Entonces no podríamos hablar de una alternativa real, democrática, que pudiera dar una salida. Más bien se trata de algo que debe permear todo el sistema, porque nos referimos desde el Ministerio Público sentado detrás de la mesa hasta el presidente de la República. Y que eso cambie con un líder solamente es imposible ya en este país. Eso es, sí, imposible. ¿Qué tan aguda es la desigualdad en México, Araceli? Y creo que aquí tocamos el problema de fondo, ¿no? Y me refiero a la desigualdad no solo en el ámbito material, sino también en el acceso a derechos. Ayotzinapa es tan solo la punta del iceberg de una injusticia realmente estructural. Sí, desafortunadamente ahora estamos hablando de Ayotzinapa, pero en el Centro PRO vemos la magnitud de esta crisis que alcanza desde a los pueblos indígenas, los migrantes, los defensores de derechos humanos, las víctimas de represión social que son estigmatizadas. La juventud está en riesgo en este país. Las cárceles, que son lugares de muerte prácticamente. Y es todo visto en su integralidad, realmente muy preocupante y muy triste, ¿no? Afortunadamente eso nos llama al hacer, pero cuando lo miras en su integralidad, cuando miras la gama de violaciones que existen en este país, el despojo del territorio a las comunidades, las ejecuciones y desapariciones en las comunidades por la lucha de las empresas para quedarse con los recursos naturales, todo forma parte, digamos, de una política de exterminio prácticamente, ¿no? Que es el capitalismo. Y para nosotros es también mirar así, cómo la política económica es la que define y no el respeto a los derechos humanos, no el acortar esa brecha de desigualdad que tú muy bien enfatizas. No es esa la prioridad del gobierno, es la política económica, ¿no? La mundial, la interna, y eso ha generado mucha muerte en este país. ¿Y qué opinión te merece el rol de los medios de comunicación? Te pregunto esto porque me da la impresión de que en el caso Ayotzinapa la página se volteó muy pronto, ¿no? Bastó el informe de la PGR y el show debió continuar, ¿no? Un show que a ratos tiene protagonistas como el Chapo Guzmán, convertido hoy en una verdadera celebridad. Háblanos de esas contradicciones que se presentan en los medios mexicanos, del riesgo, por cierto, que corren quienes se atreven a ejercer un periodismo contracorriente, Araceli. Pues yo creo que diría tres cosas fundamentales. Creo que por un lado sí hay una cooptación impresionante de los medios de comunicación más comerciales. Por otra parte, que sería el segundo punto, los alternativos tienen muy pocas posibilidades de hacer llegar a la ciudadanía la información más confiable, más cercana a las víctimas, más cercana a pues, la realidad, porque carecen de los medios para hacerlo. Y por otra parte, creo que el ejercicio del periodismo en este país es de riesgo. México es uno de los primeros, es el país en América Latina más peligroso para ejercer el periodismo. Las muertes de periodistas en este país rebasan los de cualquier otro país en América Latina. Las amenazas, las desapariciones,
Entonces, digamos, por otra parte, tenemos estos dos extremos, el periodismo comercial que está cooptado y por otra parte el riesgo de muerte que implica en un país como México hablar, por ejemplo, de estos vínculos entre el crimen organizado y el Estado. Eso es prácticamente una sentencia de muerte para un periodista acá. Entonces, entiendo que tampoco es sencillo, pero para los más alternativos, que de pronto sí hablan, tampoco hay muchos espacios para difundir. Y por eso sigue siendo tan relevante lo que haces tú, lo que hace tu equipo y lo que hacen periodistas con esa independencia, con esa fuerza y con esa congruencia en otros países para hablar de México. Porque aquí en México es muy difícil garantizar pues la vida, ¿no? Ya para finalizar, Araceli, cuéntanos un poco de tu experiencia como activista de derechos humanos. Yo imagino que en un país particularmente conflictivo como México, de pronto puede resultar frustrante, ¿no?, abanderar luchas que no consiguen siempre los resultados deseados. Pues mira, yo estoy muy fresca, la verdad. Soy muy joven, tengo 29 años y creo que tengo mucha fuerza y mucha pasión por este trabajo. Yo más bien me preocupo por los que llevan 50 años haciendo esto y se enfrentan con un hoyo cada vez más profundo. Y yo no me quiero imaginar lo que debe ser para un defensor que lleva tantos años haciendo esto, mirar que México está cada vez peor. Eso duele, ¿no? Eso duele mucho porque, claro, nos tiene que interpelar la historia y tú empezaste hablando precisamente de las desapariciones cometidas en esta mal llamada guerra sucia de los 60s y 70s en México. Y si yo pienso como joven en esa época, me vienen ganas de llorar, ¿no? Porque pienso como puede ser que han pasado 50 años y estamos peor, ¿no? Sí, eso es muy fuerte. Para los y las jóvenes creo que por otra parte está como este ímpetu, esta pasión. Creo que nos enfrentamos a una realidad muy dura como organizaciones, como defensoras, como defensores, y yo espero que lo vivan mejor quienes tienen más trayectoria, ¿no? Yo pues llevo solo 5 años y medio aquí en el Centro Pro, viendo mucho dolor, acompañando muchas tragedias, pero no es nada, ¿no? 5 años, a lo que llevan muchas familias luchando por sus desaparecidos desde los 70s, ¿no? Hablamos de 30 años de personas que están buscando a sus seres queridos que han sido desaparecidos por el ejército. En fin, en una política más dirigida así contra los movimientos sociales en aquella época. Entonces, creo que estamos peor. Creo que Ayotzinapa representaba, como muchos decíamos, un punto de no retorno. Muchas veces algunos pensamos que no, que tal vez tocaremos más fondo. Pero aquí estamos, ¿no? Y hay que resistir y luchar y acuerparnos también. Araceli, muchas gracias por tu tiempo. Sí, no, al contrario, muchas gracias a ustedes, de verdad. Fue un placer. Ayotzinapa y el fin de la desventura del presente. Es un artículo que recomiendo y que lo pueden encontrar en el segmento de opinión de la jornada, ahora en pantalla. Allí Luis Hernández Navarro dedica líneas a los padres de los 43 normalistas, de quienes dice son, por mérito propio, una referencia ético-política de las gestas cívicas de América Latina. Gracias a su voluntad incorruptible de encontrar a sus hijos, hay un México antes de Ayotzinapa y uno después. Su dignidad ha trazado esa nueva frontera. Su acción, tenaz y ejemplar, ha permitido vislumbrar esa línea imaginaria que separa la tierra del cielo, en la que se supera la desventura de este presente. Tuve la oportunidad de establecer un contacto telefónico con 2 de los padres de los normalistas, Melitón Ortega y Emiliano Navarrete. Gente digna, gente humilde, sin acceso fácil a la internet, por lo que no pudimos comunicarnos vía Skype. Estas fueron sus reacciones a 2 años de la desaparición de sus hijos. Entonces, para nosotros definitivamente ya llegamos al límite de la tolerancia y de la paciencia. Estamos con la última instancia como mexicanos exigiéndole a usted como presidente
respuesta inmediata a la presentación de los 43 jóvenes desaparecidos. Entonces le exigimos a usted como presidente que el pueblo de México le exige a usted respuesta inmediata, porque si no, tendríamos que recurrir a las instancias internacionales si usted no tiene la capacidad para dar respuesta. ¿Cómo han sido estos 2 años, don Melitón? ¿Cómo ha transcurrido este tiempo? Y bueno, ¿cuál es la sensación que queda tras la publicación de lo que el gobierno llama la verdad oficial? Bueno, a pesar de que son 2 años, nosotros seguimos, yo en mi caso sigo sintiendo lo mismo, preocupados, por no hay nada de información sobre el paradero de los estudiantes. Para mí, sigo teniendo ese dolor, ¿verdad? Esa tristeza, pero también ese coraje, esa rabia que traigo como padre de no saber nada, de que las autoridades mexicanas no están haciendo el trabajo, ¿no?, de investigación de cómo poder localizar a los estudiantes. Lo que hemos vivido en estos 2 años como padres es que hemos todo lo contrario, ¿verdad? Hemos tenido engaño, hemos tenido agresiones, descalificación, criminalización al movimiento de los 43 padres, mentiras, sembrar evidencias en el basurero de Cocula, en el río San Juan, la tortura, cómo estas autoridades mexicanas construyen la verdad histórica. Entonces, ¿qué puedo yo seguir sintiendo, verdad, estos 2 años? Entonces, mucha tristeza para nosotros. Emiliano, usted habla del Estado como responsable de este crimen. ¿Por qué lo dice? Pues mira, en primera, pues para mí yo acierto aseguro que es el gobierno, elementos del gobierno mexicano. En eso no hay duda, porque hay evidencias que fueron policías municipales de Iguala Guerrero y de Cocula, ¿verdad? Y el gobierno militar, ¿verdad? Tenía conocimiento de que eran jóvenes normalistas desde que salieron de aquí de Chilpancingo, fueron monitoreados por un C4, ¿verdad? Entonces tenían el conocimiento de quiénes eran ellos. ¿Por qué no intervino, por ejemplo, por la Policía Federal, el militar, como puede decir, pues ellos sabían que eran jóvenes normalistas, estaban siendo agredidos por elementos de la policía municipal con armas de fuego? Entonces, para nosotros llegar al gobierno federal pidiendo que nos diera la cara al presidente de la República, ¿verdad? Y no hacer nada, pues lo señala más niveles, ¿verdad? Que sí tuvieron participación en los hechos, porque no quiere accionar, no quiere darnos la verdad. ¿Y qué querría tapar el gobierno? ¿A quién protege? Bueno, lo que hemos visto es que el Estado mexicano está negando. Desde un principio se negó, mostró esa actitud negativa de poco interés de resolver el caso. ¿Qué están protegiendo? Están protegiendo muchas cosas. Están protegiendo las instituciones policíacas, militares, judiciales. Eso es lo que están protegiendo. Están protegiendo a los políticos, están protegiendo a Tomás Herón de Lucio, están protegiendo a Julio Cárdenas, incluso están protegiendo al propio Peña Nieto en este contexto. Y esa es la preocupación grande de los políticos de nuestro país, que no quieren que se descubra, que no quieren que avance la investigación, porque seguro estamos nosotros que vamos en buen camino. ¿Qué le diría hoy al presidente Peña Nieto, a 2 años de esa reunión que tuvo con los padres de los normalistas, donde empeñó su compromiso de dar con el paradero de sus hijos y de hacer brillar la justicia tope a quien tope? Bueno, que decirle hoy que esas fueron sus palabras en la primera reunión, que dijo que iba a investigar hasta el fondo, que nadie que no debía quedar en la impunidad. A 2 años, para nosotros sus palabras fueron promesas falsas, incumplidas, rompió el acuerdo y lo que pretende hoy es la impunidad. Quiero recordarle a Peña Nieto que hoy
los padres seguimos exigiendo, pese a todas las descalificaciones que como México, el gobierno mexicano hizo en contra de los padres, y nos mantenemos unidos, estamos con la fuerza de seguir adelante y decirle a Peña Nieto que tiene una deuda con los padres, tiene un compromiso, y ese compromiso no la vamos a dejar, y que esa deuda no la vamos a dejar a que quedara como una deuda, sino que la vamos a seguir exigiendo y que cumpla, y que además decirle a Peña Nieto que donde quiera que ande, hay manifestaciones, hay reclamos a nivel internacional, y que en todo su resto de su vida tendrá que, pues, tiene que pagar. ¿Cómo recuerda a su hijo, Mauricio? Háblenos de él, de sus sueños. ¿Lo sigue esperando? Así es. Todos los días seguimos esperando a Mauricio Ortega Valerio. Nos hace falta, porque cada vez que nos levantamos lo extrañamos, sentimos su ausencia cuando nos sentamos a desayunar, pues la familia siente esa ausencia porque vacía, está una cama vacía, están las cosas, la ropa, los materiales de Mauricio ahí esperando sus materiales a que llegue y que pueda volver a usarlo. Los hermanos de Mauricio lo siguen esperando, la familia lo seguimos esperando con esas ansias de volver a abrazarlo, de volver a platicar con él y de volver a seguir trabajando en el campo. Nosotros somos campesinos, trabajamos en el campo, en el corte de café, sembrar maíz, frijol, calabaza, y lo seguimos esperando con todo el corazón, y decirle a Mauricio que desde el día en que fue desaparecido, juntamente con sus compañeros, ese día iniciamos el trabajo intenso de búsqueda. Hemos recorrido en todas las partes donde la gente nos ha indicado, nos ha señalado que los ha encontrado, que los pudieran estar, y fuimos hasta las minas, fuimos en todas partes. Y decirle, Mauricio, que hoy, a pesar de que son 2 años de cansancio, 2 años de impunidad, 2 años de engaño, 2 años de intentar, ¿no?, del Estado calle las voces de los 43, como familia, como padre, sigo buscando a Mauricio hasta el final. No me cansaré de buscarlo hasta encontrarlo. Él seguramente tendrá que volver a la norma y seguir en la vida académica que hoy pues, estamos esperando, ¿verdad? Y para nosotros los padres es un orgullo tener un hijo que estudie en la normal, porque la normal se identifica para los pobres, y por ello como padres nos sentimos y respaldamos en la decisión de Mauricio, y los vamos a seguir respaldando en contra de esto. Emiliano, ¿y qué le diría si lo tuviera enfrente? De verdad, si lo tuviera enfrente, pues le diría que pues, lo mucho que lo queremos, ¿verdad? Que lo queremos aquí en su familia, ¿verdad? Entonces, pues lo seguimos buscando, ¿no? Y no vamos a retroceder nosotros hasta dar con la verdad, saber a dónde están. Nuestro abrazo solidario desde Ecuador, que la justicia llegue y que no tarde. No, pues de verdad muchas gracias, ¿verdad? A todos los ecuatorianos, ¿verdad? Y de verdad el día que sepamos la verdad, lo sabrán de nuestra propia voz, ¿verdad? Entonces creemos que existen personas con conciencia en varias partes del mundo, ¿no? Y gracias a ellos estamos también aquí de pie, y vamos a seguir hasta el final, hasta las últimas consecuencias, ni un paso atrás. Y un saludo a todos ustedes. Quizá lo más duro de asimilar en las conversaciones que acaban de escuchar es la resistencia de estos padres a resignarse, pese a la falta de respuestas. Su causa se mantiene vigente. Seguirán esperando a sus hijos mientras no se produzcan respuestas satisfactorias. Así finalizamos esta entrega de Mundo al Revés, esperando como siempre que el programa haya sido de su provecho. Nuestro próximo encuentro será el jueves, ya lo sabe, por la pantalla de su televisión pública, 22 horas. Mi nombre es Abraham Verduga, será hasta entonces.